La vida es un escenario, hecho por un ser perfecto, con recursos ilimitados. Este creador no hace acepción de personas. Sus manos siendo su pincel, creó un mundo hermoso, lleno de colores y con diversidad de especies de plantas y animales. Su obra más preciada, el hombre, creado a su semejanza y con total libertad de escribir su propia historia. Lucía era una niña hermosa. Con tan solo 10 años, tenía una gran habilidad para pintar, un talento nato, elogiada por muchos. Ella era de un corazón muy puro. Solo tenía amor para brindar. A su corta edad había participado en muchas exposiciones de pintura, pero para el año 2002 fue seleccionada para un concurso en la capital, en donde participarían niños y jóvenes talentos, en beneficio de una obra benéfica. En medio de la programación, Lucía conoció a un niño llamado Esteban. La empatía entre ellos fue grande. Durante todo el concurso se apoyaron mucho, y ambos resultaron ser los dos mejores. Pero finalmente fue ella quien ganó. Cuando el concurso hubo terminado, ellos regresaron a sus casas, recordándose con mucha nostalgia. Pero un día curioso en el parque, se encontraron nuevamente y descubrieron que vivían muy cerca. Desde ese día se hicieron mejores amigos. Sin embargo, el niño se enamoró de ella. Unos pocos meses después, Lucía salió de vacaciones con sus padres. Iban a la playa por el fin de semana, pero en medio del camino, un auto se les atravesó y ellos fueron impactados por otro carro que venía del lado contrario. En medio de todo, su madre resultó muerta, mientras que ella perdió la vista. Para superar ese proceso, ella recibió mucha ayuda y contó siempre con el apoyo de su amigo Esteban. Además de esto, ella tomó una decisión con firmeza. Una limitación no sería quien la detuviera de llegar a ser una de las mejores pintoras del mundo. Desde la pérdida de su vista, su creatividad para pintar se aumentó inmensamente. Sus manos empezaron a ser sus ojos, pues con ellas podía captar perfectamente lo que deseaba pintar. De la misma manera, su gran imaginación y recuerdo de los tiempos en los que aún podía ver eran usados para manifestar su talento. El tiempo había pasado muy rápido y para octubre del 2012 ya habían pasado 8 años de aquel accidente. Lucía ya tenía 19 años, apenas comenzaba la universidad y se sentía muy contenta porque su amigo estudiaría con ella. Para el primer día de clases, el profesor de artes comenzó a hablar un poco. Él dio las reglas del salón y le pidió a los jóvenes que se presentaran. Cuando llegó su turno, ella dijo que su nombre era Lucía, que pintar era su pasión y lo que la motivaba a superar su discapacidad. Cuando Lucía terminó de hablar, muchos en clase decían: «¿Pero qué tiene? Si es hermosa». Sus compañeros no pudieron notar que ella no podía ver, porque Lucía fue la primera en llegar a clases junto con Esteban, y de su puesto nunca se levantó, sino solo para decir aquellas palabras. En ese momento, el profesor le preguntó que si podían conocer qué problema tenía, y ella le dijo que era ciega, que cuando tenía 11 años había perdido la vista en un accidente de tránsito. E inmediatamente el profesor dijo: «¿Y cómo es que una joven ciega piensa pintar?». Esta forma de hablar del hombre incomodó a Esteban, e inmediatamente respondió por ella, y dijo que las limitaciones que ella pudiera tener no cambiarían el arte que salía de sus manos. Y también agregó que estaba seguro que era mucho más talentosa que muchos ahí, a lo cual el profesor le respondió que estaba bien, que en el proceso lo comprobarían. Cuando el profesor terminó de decir esas palabras, llegó otro estudiante, un poco tarde, porque se le había presentado un inconveniente. El joven pidió perdón por el retraso y el profesor le dijo que estaba bien, que se lo pasaba solo porque era el primer día, pero que le tocaba presentarse a la clase, así como sus otros compañeros. Él obedientemente se presentó y dijo que se llamaba Simón. Luego el joven pasó y se sentó al lado de Lucía y Esteban, y le dijo a ella que si le podía poner al tanto de todo lo que había sucedido mientras él no estaba. Sus palabras solo fueron para decirle algo, porque en realidad Lucía le había parecido muy hermosa, y por eso había escogido sentarse en ese lugar. En el momento, Lucía lo puso al tanto de todo lo que había sucedido. Mientras ella hablaba, el joven no la dejaba de mirar. Se encontraba como hipnotizado por su hermosa apariencia. A la vez, Lucía, con el trato que él le daba, se sentía halagada, pues le gustaba en gran manera la forma de hablar del joven. Con su voz la enamoró,
y tan solo habían pasado menos de 2 horas de conocerse. Lucía notó que el joven la trataba como una persona normal. Lo que sucedía es que el muchacho parecía ser más ciego que la propia Lucía, pues a pesar de haber compartido toda una clase al lado de ella, no se dio cuenta de su discapacidad. Ella trató de ocultarle que no podía ver, pero cuando finalizó la clase, Simón la quiso esperar para salir con ella, mas Lucía le dijo que mejor no la esperara, porque necesitaba hablar unas cosas con Esteban. Y Simón le hizo caso a sus palabras y los dejó solos en el salón. Después de ese momento, Esteban le dijo a su amiga que qué estaba haciendo, que él había notado lo que ella intentó hacer. Le dijo también que lo más seguro es que el muchacho en la próxima clase juntos notara que ella no podía ver, pues Esteban se había dado cuenta que ella no quería que el chico notara su discapacidad. Ella le respondió que solo le había gustado que Simón la trataba normal, no como él, que siempre la quería estar cuidando. Sin embargo, ella le agradeció por su consejo. De esta manera transcurrió una semana, y durante todo ese tiempo, Lucía y Simón estuvieron hablando mucho por el teléfono. De alguna manera, él consiguió su número. Hablaron como si se conocieran de toda la vida. Lo cierto es que Lucía, en ese corto tiempo, se había enamorado del joven, pero el interés de él hacia ella era más que todo por su físico. Cuando el día lunes llegó, nuevamente Lucía y Esteban fueron los primeros en llegar, pero esta vez Simón también llegó temprano. Igualmente, llegaron los demás compañeros y también el profesor. Antes de empezar la clase, el profesor recordó las palabras que Esteban dijo el primer día en referencia a Lucía y quiso humillar a la joven. Entonces, con un tono de sarcasmo dijo que había traído todo lo necesario para realizar una pintura en clase, que ese día solo lo dedicarían para ver el imponente talento de la joven Lucía. Y para finalizar completó diciendo que solo no sabía cómo una joven ciega podría pintar. En ese momento, Simón le dijo a ella que cómo que ciega, que si ella podía ver, a lo cual Lucía le respondió que esperara que terminara la clase y ellos podrían hablar. En ese momento, Lucía sacó su bastón plegable y caminó hacia el frente de la clase para hacer su pintura. Simón se sorprendió al verla andar con ese bastón. Cuando ella llegó al lugar donde iba a hacer la pintura, solo dio instrucciones de dónde le deberían colocar cada instrumento y cada color para el desarrollo de su trabajo. De esa manera, ella se puso manos a la obra y después de un par de horas logró finalizarla. Hizo una pintura sencilla sobre un paisaje enfocado en la Torre Eiffel y sus alrededores en París. Nadie se explicaba cómo pudo hacer eso siendo ciega. Cuando le entregó su pintura al profesor, este pasó adelante y le pidió disculpas públicas, diciendo que lo perdonara, que la había juzgado mal. De esa manera finalizó la clase. Simón intentó irse sin hablar con ella, pero Esteban se le adelantó y le dijo que su amiga quería hablar con él, que no la fuera a herir. Sin embargo, lo consideraba una pérdida de tiempo, pues por ella ser ciega ya no le interesaba. Pero cuando se disponía a irse, llegó Lucía y le pidió a Esteban que los dejara solos. En ese momento, su amigo se fue y ellos hablaron. Él le dijo que por qué no le contó que era ciega, a lo que ella le respondió que él debió darse cuenta. Le preguntó que cómo no lo había notado. También le dijo que ella había pensado que se gustaban, y él le dijo que sí, que era real, que ella le gustaba, pero que no pensaba acabarse su vida con una carga tan pesada, pues a él le daría pena tener una novia que tuviera que caminar con un palo, que además, ¿cómo haría para presentársela a sus padres? Él dijo que notaba que ella era talentosa, pero que no creía que pudiera llegar muy lejos, que además de esto, si se volvían novios, capaz ella opacara la carrera que él iba a tener. Y después de esas palabras, se fue y la dejó sola. Al salir Simón del salón, Esteban entró a consolar a su amiga. Ella le dijo que pensaba que se gustaban y se preguntaba que si ella era poca cosa, a lo que Esteban le respondió que por supuesto que no, que ella era la mujer más valiosa que él conocía y que cualquier hombre daría el mundo por ella. Después de sus palabras, la abrazó y le dio apoyo, como siempre lo había hecho. Después de un par de meses, por la cabeza de Esteban, solo pasaba una cosa: si era necesario contarle a su amiga que él siempre la había amado. Este pensar lo llevó a buscar a su padre para pedirle consejos, y después de hablar con él, decidió contarle todo lo que sentía a Lucía. Él escribió un mensaje que decía: «Te espero en nuestro parque». Cuando ella llegó, él ya tenía un buen tiempo ahí, y después de agarrar un poco de valentía, expresó todo el amor que sentía por ella. Le dijo también que antes no le había dicho nada porque era un cobarde, y que en ese momento no le estaba pidiendo que fuera su novia, porque sabía que su respuesta sería un no, pero que él quedaba satisfecho con que ella a partir de ese momento
conociera completamente cuáles eran sus intenciones. Lucía quedó sin palabras, pues siempre quiso a su amigo, y muchas veces se imaginó la posibilidad de que algo así pudiera pasar, pero como él nunca le dijo nada, ella lo tomó como un imposible. Sin embargo, en ese momento le dio esperanzas. A partir de ese día, él hizo actos significativos para llamar su atención, y después de un año, por fin se hicieron novios. De esa manera siguieron sus estudios, y al pasar un buen tiempo, llegó aquello por lo que tanto se habían esforzado, el día de la graduación. Lucía nuevamente fue la mejor, seguida por su novio Esteban, mientras que Simón no figuró en las mejores notas, más bien fue un promedio regular. Después de graduarse, Lucía y Esteban se volvieron muy exitosos. Tenían muchos trabajos, y en medio de una celebración, Esteban le pidió matrimonio. Ella aceptó, pero en medio de la propuesta, vio un par de luces que la dejaron nerviosa. Por eso fueron al doctor, y después de una serie de exámenes, determinaron que había la posibilidad de que pudiera volver a ver. Ella realizó todos los análisis necesarios para recuperar su vista, y pasados 6 meses, llegó el día de la operación. Después de 20 horas en quirófano, la operación fue un éxito. Ella empezó a recuperar su vista progresivamente, y los recuerdos de su discapacidad solo eran cosas del pasado. En la actualidad, Lucía y Esteban viven en Nueva York. Tienen unos pequeños mellizos y abrieron una galería donde exhiben todas sus obras. Por su parte, de Simón solo supieron que se había casado con una muchacha muy hermosa, pero que después de un tiempo ella lo abandonó porque él sufrió un accidente y había quedado lisiado. Tenía que usar muletas de por vida para poderse mantener en pies, y esto su esposa no lo soportó. ¿Te gustó esta historia? Si es así, déjame tus comentarios con tus opiniones, dame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video puedas escuchar historias similares a esta. Comparte para que no seas el único en escucharnos. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video, por aquí tu canal, Latido de Corazón y Vida. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos y amigas? Sin lugar a dudas, me ha dejado una profunda reflexión. Siempre nosotros, cuando escuchamos historias como estas, nos preguntamos si realmente sucede en la vida real. Y la verdad es que sí. Hay muchas historias tejiéndose detrás de estos mismos instantes en el que nosotros nos encontramos tranquilos. Muchos sufren, muchos pasan por diferentes adversidades, como la siguiente historia que compartiré contigo a continuación. En estos tiempos, he notado cómo la pobreza ha impactado mi país. Niños y ancianos teniendo que salir a las calles por no tener qué comer o vestir. El hambre riéndose en la cara del necesitado me presionaba el corazón. Me hacía pensar en qué podía hacer yo para que las cosas fueran diferentes. No obstante, había entendido que si muchos nos uníamos, podíamos hacer una gran diferencia. Pues como dice la Biblia, mejor son 2 que 1. Y así comenzó esta historia. Cada día por mi cabeza pasaban pensamientos que me inspiraban a querer hacer algo por las personas pobres. Yo no entendía cómo hacerlo, solo sabía que necesitaba aportar mi granito de arena. Cada vez que salía al centro de la ciudad, me encontraba con personas necesitadas. Yo quería hacer algo por ellas, pero a la vez ciertos prejuicios me hacían juzgarlas y pensar por qué no trabajaban para salir de eso. Era una locura, porque yo quería colaborar. Sin embargo, no hacía nada para generar un cambio. Todas las mañanas salía muy temprano a mi colegio. Para llegar, me tocaba tomar el metro. Cada vez que me encontraba en la estación, observaba a una señora de unos 60 años aproximadamente. Ella siempre estaba pidiendo limosna, y yo nunca me había acercado a ayudarle. Cuando pasé por su lado, sus ojos me inspiraron ternura. Eran azules como el cielo, y brillaban con toda la fuerza del sol. Yo tenía para colaborarle algo, pero preferí guardarlo para mi uso personal. Así que actué como todos hacían. Tragué saliva, respiré aire y seguí mi camino. Ese día no me pude concentrar en clases. Sabía que había perdido la oportunidad de hacer algo bueno para cambiar las cosas. Simplemente me hice el ciego. En medio de mi meditación, mi conciencia llamó a mi razón y me hizo querer rectificar las cosas. Así que ese día salí de clases directamente a la estación del metro para ayudar a la señora. Cuando llegué, me acerqué directamente a ella, saqué los $20 y los coloqué en el sombrero en donde recibía la limosna. La señora quedó sorprendida, pues nadie en mi país donaba a un mendigo esa cantidad. Cuando decidí seguir mi camino, ella dio unas palabras muy fuertes de agradecimiento, tanto así que todas las personas alrededor pudieron notar mi acto.
Esto me apenó un poco, pues no era mi intención ganar mérito alguno. Sin embargo, la señora estaba muy agradecida. Yo me detuve un momento a hablar con ella. Me presenté y le dije que me llamaba Camilo. Ella nuevamente agradeció mi ayuda. Me dijo que se llamaba Consuelo Sánchez y me comentó que gracias a mi donación podría comer por lo menos 2 días. Me dijo que yo tenía un gran corazón y que le gustaría seguir hablando conmigo, pero que si permanecía en el lugar no podría comprar nada para comer y tenía mucha hambre. Por sus palabras, me ofrecí a acompañarla. Ella caminaba tan lento como un perezoso y con mi ayuda se le haría más fácil llegar al mercado. Cuando llegamos al mercado, ella solo compró unas pocas verduras y arroz para comer. No gastó la totalidad de lo que yo le había dado. Lo noté extraño, pero no me importó. Cuando ella terminó sus compras, estaba un poco cargada con las bolsas, así que me ofrecí nuevamente a ayudarla. Le pregunté que en qué parte vivía, para acompañarla hasta su casa. Cuando llegamos a su edificio, el departamento estaba vacío y ningún otro mueble. También tuve la posibilidad de observar su cuarto, pues la puerta estaba abierta y pude notar que solo tenía una colchoneta sucia y un par de sábanas rotas. Además de esto, había un olor muy desagradable en la casa, así que me acerqué y vi que eran unas frutas descompuestas en el área donde debería ser la cocina. Por mi mente pasó que tal vez tenía la nevera descompuesta y por eso las frutas se habían dañado. Pero después analicé la situación y entendí que lo más seguro de esa manera lo había conseguido para comer. Me motivé a salir a una panadería que estaba cerca del edificio y compré unos ricos panes de queso, jugo y un postre para compartir con ella. Al momento de comer, la vi muy a gusto. Se comía todo lo que le había dado y pude entender que tenía años sin probar algo tan delicioso. De la emoción que tenía, parecía una niña con juguete nuevo. Después de esa triste experiencia con la señora Consuelo, yo finalmente decidí regresar a casa. Cuando llegué, durante toda la noche, no pude dormir. Solo pensaba en la experiencia vivida en ese día. En la mañana siguiente, a la hora del desayuno, me dispuse a contarle a mi madre todo lo que había vivido en el día anterior. Le comenté que había donado los $20 que ella me había dado para comprar el videojuego que tanto quería, y que además de eso, me había gastado el dinero de la semana en brindarle unos ricos postres a una señora necesitada en la calle. Mi madre se sorprendió, pues sabía cuánto quería ese juego, pero me terminó diciendo que estaba bien, que ella siempre había sabido que yo tenía un noble corazón. A pesar de sus palabras, yo sentía que aún mi labor no había terminado, y le dije que esa señora me necesitaba, pues su casa no era lo más acorde para una persona vivir, y mucho menos una de esa edad. Mi madre me dijo que era raro que una señora mendigara, pues la pensión por vejez que ofrecía el país por lo menos alcanzaba para vivir establemente, que lo más seguro es que la señora estuviera gastando el dinero en cosas que no son necesarias. Con sus palabras, casi me convence de no querer ayudar más a la señora Consuelo, pues recordé que de los $20 que le había dado, solo había gastado la mitad, pues dijo que aún tenía comida guardada. Pero la realidad que me encontré cuando llegué a su casa fue todo lo contrario. Por eso fue que me dispuse a brindarle postres de la panadería. Después, mi padre también dio su opinión. Él me dijo que si no tenía muebles en casa, eso podía involucrar muchos factores, pero que era mi elección si quería simplemente olvidarme del asunto o investigar la situación de la señora, que él me apoyaría en lo que yo decidiera. Después de pensar en lo platicado con mis padres, decidí hacer mi labor de detective. Como ya conocía el horario en el cual la señora Consuelo estaba en el metro, me dirigí a su edificio, en busca de información a través de sus vecinos. Toqué tantas puertas que casi se me desgastaba la mano, pero nadie salía. Cuando estaba a punto de darme por vencido, por fin una puerta fue abierta. Una anciana se disponía a salir de su casa. Cuando me acerqué y le pregunté por Consuelo, esta quedó sorprendida, pues nadie se preocupaba por averiguar por ella. La señora me atendió servicialmente y me dejó entrar a su casa. Yo le pregunté que por qué la señora Consuelo mendigaba, que qué había pasado con su vida, y sus palabras fueron duras a mi corazón. No entendía cómo eso era posible. La señora me dijo que Consuelo había trabajado en la misma empresa que ella y que de igual manera ambas habían sido jubiladas y recibían sus beneficios mensuales, pero que todas las aflicciones que Consuelo recibía se debían a Ana, su hija, ya que ésta no respetaba a su mamá y poseía deudas que había registrado a nombre de su madre. Cuando el tiempo de las cuotas se cumplieron, Ana no pagó y los bancos cobraron sus intereses con las pertenencias de Consuelo, siendo ella la única perjudicada. Ana, con todo el dinero que había conseguido, se había comprado un automóvil y un departamento
en una exclusiva zona de la ciudad, en donde vivía con su marido y no había visto más por su madre. Beatriz era el nombre de la anciana que me contó todas estas cosas. A diferencia de la casa de Consuelo, la suya era cómoda, limpia y muy bien equipada. Cuando terminamos de dialogar, le pregunté si sabía dónde vivía Ana. Ella me dijo que sí, y me apuntó su dirección en un papel. Luego de todo, les di las gracias por su ayuda, y regresé a mi casa. Mi madre se encontraba cocinando. Yo me dispuse a contarle todo, pero ella no quiso opinar del asunto. Solo me dijo que no me siguiera metiendo en cosas que no me incumbían, pero yo le dije que cuando veía a Consuelo me recordaba a mi abuela, y no dejaría de ayudarla. Por las palabras negativas de mi madre, decidí no involucrarla más en el tema, y le pedí ayuda a mi papá, pues él era abogado, y lo más seguro es que encontrara las formas de ayudar a esta pobre anciana. Mi padre duró unos pocos días en localizar a Ana, pues se había mudado de la dirección que me había proporcionado Beatriz. Mi papá la encontró en una fiesta, en una zona cercana a la residencia que anteriormente tenía. Ella intentó esquivar el trámite legal que mi padre generó en contra de ella, por dejar esas deudas a su madre, pero después de unos días lograron sacarle una firma en un documento, a través del cual se responsabilizaba por sus deudas y liberaba el nombre de su madre. Con ese papel firmado por Ana, el banco tuvo la obligación de regresarle todos sus bienes a Consuelo. Ni el más pequeño de los aparatos que le habían quitado le quedó sin ser devuelto. La pensión que tenía por todos los años trabajados ahora sí le alcanzaba para sus gastos básicos y ya no tenía que seguir mendigando. En la actualidad, Consuelo y yo nos hemos unido para crear una fundación y ayudar a personas de la calle con extrema pobreza. Nuestra relación después de lo sucedido se hizo tan sólida como el mármol. Ella ha llegado a ocupar un lugar similar al de mi abuela en mi vida y yo me convertí en el nieto que nunca llegó a tener. Lo triste de esta historia es saber que Ana nunca se arrepintió de sus actos. Lo último que supimos de ella fue que se quedó en la calle y que su marido la había abandonado. ¿Te ha gustado esta historia? Si es así, déjame tu comentario. Tus opiniones son importantes para nosotros. Regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video puedas escuchar historias similares a esta. No te quedes sin compartir nuestras historias para que no seas el único en disfrutarlas. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Por aquí tu canal, Latido de Corazón y Vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia, amigos. Bueno, muchas historias en realidad, llena de reflexiones como siempre. Así que no les hago perder el tiempo más. Yo soy su amigo Carlos Matthews, aquí en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. La siguiente historia empieza así. Dejó que su mujer estuviera con otro. Cuando sepas la razón, lo entenderás. Debí suponer que para ella no sería fácil una vida conmigo, pero tenté al destino, tenté a la suerte. Yo estudiaba en Oxford, mi pasión por las ciencias me había llevado hasta allí, mis ganas de descubrir una explicación, quizá en una ecuación que resumiera todo el origen y el final del universo que me rodeaba, el mundo en el que yo había nacido. Mi mente solo estaba enfocada en eso, porque descubrirlo o hallarlo le daría la respuesta a muchos que como yo estaban en busca de una respuesta sin tener que recurrir a un supuesto creador. Sin embargo, yo no imaginé que por ir en busca de esa respuesta, teoría o explicación, el mismo creador me pondría de rodillas. Así empezaría mi búsqueda y así terminaría. Jane se me atravesó una noche. Era una reunión donde supuestamente asistirían solo las mentes que se consideraban brillantes. Yo la estaba pasando bien, al menos eso yo pensaba. Sin embargo, ella haría su aparición. En ese momento yo quedaría impactado con su sencillez, con su belleza. Ella estudiaba literatura y en ese momento me pregunté qué hacía una chica de literatura en un lugar de reunión para científicos, físicos y cosmólogos. Esa pregunta me asedió en ese momento. Sin embargo, la explicación era simple. Es lo que comúnmente pasa en la escuela. Las niñas bonitas buscan a los sabelotodos para que les hagan las tareas. Ya saben, para que les resuelvan la vida. Pero lo curioso, y para lo cual tampoco encontré respuesta, fue que Jane no era la que necesitaba ayuda, sino su amiga.
Ella simplemente había llegado allí para acompañarla. Paradójicamente, las cosas habían coincidido de esa forma. ¿Sería un dios o el universo? Jane entabló una conversación conmigo y desde ese día, mi alma, mente y corazón me dijo que ella sería parte vital e importante en mi vida. Jane ocupó mi mente y no sabía cómo más hacerle para que ella sea feliz. Está de más decir que nos enamoramos como cualquier hombre lo haría, sabiendo que, muy aparte de ser una mujer hermosa, era inteligente y sería una buena madre. La invité a comer a casa de mis padres, donde ella aprovechó el momento para hacerme frente a mi incredulidad sobre la existencia de un ser sobrenatural como lo era Dios. Ella era la única que me daba respuestas para las cuales yo realmente no tenía nada que agregar. La invité al baile de la universidad y ese día nos besamos por primera vez. En medio de todos y las luces ámbar que iluminaban aquel puente donde por primera vez estalló en mi mente una estrella que sería difícil de volver a ver. Muchas veces en la vida iremos buscando respuestas para nuestras preguntas. A veces buscaremos cosas para las cuales no debería haber una explicación. La mente se obsesiona tanto que caes en el juego de seguir a pesar de que sabes que el conocimiento te conducirá siempre a los pies de alguien que sabe más que uno. Me iba bien en el amor, me iba bien en lo que descubría cada día, pero eso estaría por cambiar. Me había invitado mi profesor a participar de la investigación en un laboratorio. Era un lugar lleno de misterio, pero emocionante para mí. Recuerdo haber tomado la tiza y en la pizarra, de la nada, empecé a sacar conclusiones y explicaciones después de haber asistido a una conferencia. Me había fascinado tanto la explicación sobre teorías de los agujeros negros, su inicio y su final, y esto me hizo sacar una nueva teoría, la teoría de todo. Si un agujero negro se hacía tan denso y era formado por el estallido de una estrella 4 o 5 veces más grandes que el Sol, significaba el inicio y el fin de todo. Podría ser que nuestro mundo también tuviera un inicio y un final de igual forma. Empecé a calcular si eso acaso podría ser posible. De pronto una fuerza se apoderó de mí. Parecía saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el pensamiento y el conocimiento de muchos. No pude continuar y empecé a caminar. Algo me estaba ocurriendo. Intenté disimular ante todos, pero fue inútil. Mis fuerzas se acabaron, mi mundo oscureció y se detuvo. Caí inerte al suelo y allí quedé, en medio del patio de la universidad. Desperté en el hospital donde tras hacerme múltiples estudios descubrieron que tenía una rara enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, lo que significaba que mi cuerpo empezaría a detenerse poco a poco. Me pareció entonces que algo o alguien sabía lo que estaba a punto de descubrir y ahora intercedería para impedirlo, o simplemente quería que yo entendiera la verdadera razón por la que uno vive. No lo podía creer. Aún no me reponía cuando el doctor se me acercó lentamente y con palabras tan técnicas que a veces no significan nada, y me dijo: irás perdiendo movilidad en todo tu cuerpo y a lo mucho te quedará 2 años de vida. Por segunda vez, al escuchar esto, mi mundo se paralizaría. Pero tendría ahora 2 opciones: o seguir con mi búsqueda a pesar de lo que me iba a pasar, o rendirme y tirarme al abandono. Mientras estaba en mi habitación, buscaba ahora la respuesta de lo que debería hacer, un motivo para no detenerme en mi búsqueda, un sentido a mi nueva vida o a la que vendría. Entonces apareció ella. La había olvidado. Me llamó primero, pero pensé que nadie podría acompañarme en este suplicio. Iba a agonizar lentamente y creía que ella no merecía esto. Yo no lo podría soportar y creí que ella al saberlo me dejaría. Opté por no contestarle. Ella no se quedó tranquila. Me buscó por mucho tiempo y yo buscaba evitarla. Y mientras me preguntaba qué razón tendría yo para continuar con mi vida y mis proyectos, ella me encontró. Le pedí que se fuera, pero se determinó a estar conmigo. Ella sabía lo que eso significaba. Contra todo pronóstico nos casamos y fue una boda sencilla,
pero muy significativa para los dos y sobre todo para mí. Los años llegaban y jamás me había podido imaginar que ella me trataría con tanta dedicación. Llegó nuestro primer hijo y yo sabía que la carga aumentaba, pero ella siempre se las ingeniaba. Así llegó nuestro segundo hijo. Aún sentíamos que éramos una familia normal, pero el tiempo no se detuvo y transcurrió y nos demostró que por más fuerte que digamos ser, por más duros que parezcamos, siempre la vida te pondrá de rodillas. Y así fue. Cada vez yo quedaba aún más limitado en mis movimientos. Cada vez era más difícil hasta para que yo pudiera comer, sin contar las cosas que por necesidad tenía que hacer. El colapso llegaría con mi último hijo. Ahora ella tenía 4 hijos y yo era uno más. Cada día veía cómo sus fuerzas ya no le daban para más. Mis hijos lo vivían todo. Era cierto que Jane me había dado el impulso y yo había continuado con mis estudios. Todo se había amoldado a mi forma de vida y eso empezó a ponerme la mente intranquila. Yo seguía como siempre tratando de no desconcentrarme, pero verla desahogarse sola me rompía el corazón. Yo realmente me había convertido en una carga. Allí estaba la mujer que por años me había mantenido con vida, la que no se había rendido conmigo, a pesar de que yo ya no le había encontrado sentido a mi vida. Entonces ocurrió. Respiré profundo y empecé a ver la manera de que ella y mis hijos vivieran su vida en familia. Dejé que Jane fuese a su iglesia para que encontrase las respuestas a sus propias preguntas, la solución a su vida, porque hasta ese momento yo había ocupado toda la suya y la vida de mis hijos también. Dejé que mi egoísmo salga de mí y por primera vez no solo pensaba en mí, en mis estudios, sino en la mujer, en ella, que se había desvivido por mí. En ese tiempo, mi primer hijo se había abstenido de aprender algo más que estar en casa, pues su madre no podía despegarse de mí. Jane lo puso a practicar piano. Yo lo observé y por primera vez había sentido que había hecho algo bueno por alguien. Allí Jane conoció al maestro, quien era religioso y creía en Dios. La verdad que me dejó de interesar las creencias de alguien más. Acepté que Jane trajera al maestro para que nos ayudara con los niños. Los vi. Parecían una familia feliz. Fue reconfortante tener ayuda. Jane podría descansar ahora y él se ocupaba de mí sin recelo, sin egoísmo, y yo no había podido comprenderlo hasta ese momento. Entendí que después de todo, 2 hacen mejor el trabajo que uno. Yo debería seguir mis estudios a pesar de ser lo que era y cómo me veía. Entonces decidí contratar a una enfermera y terapeuta que me ayudara y se encargara de mí personalmente. Así Jane podría vivir todo el tiempo que había perdido conmigo. Yo empecé a llevarme bien con mi terapeuta, quien me cuidaba ahora, y una mañana Jane se me acercó y me dijo que si yo estaba de acuerdo que ella saliera con el músico de la iglesia que por tiempo ya nos había apoyado. Suspiré recordando lo mejor de nuestras vidas y tras un fuerte abrazo de agradecimiento, dejé que saliera con él. Para mí nunca había estado mal. Mi matrimonio no había fallado nunca. Jane se había encargado de eso y voluntariamente le cedí el divorcio. Auguré los mejores deseos para su vida y ella también hizo lo mismo por mí. Compartíamos el amor de nuestros hijos y eso era lo más importante, y sobre todo verla feliz. Eran esos enigmas, esas preguntas para las cuales no hay respuesta, situaciones para las cuales uno solo debe recurrir a la compasión, ceder por amor. Ella realmente merecía ser feliz, recuperar algo de lo que conmigo no había podido vivir. Hasta siempre, mi dulce y fiel compañera Jane, le dije mientras yo continuaba con mis estudios en mi búsqueda de la verdad, de cómo se formó el universo y cómo terminaría un día. Mi nombre es Stephen Hawking. ¿Qué les pareció esta hermosa historia, mis queridos suscriptores? Sin duda alguna, una reflexión inmersa se encuentra en ella. Espero que te haya gustado como a mí y te haya hecho reflexionar. No te olvides suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones para que más historias como estas te lleguen a tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes.
Yo soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta un próximo latido de corazón y vida.